Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas semanales. Vamos a hablar un poquito de las energías de esta semana. Al principio, como siempre, sacaremos un oráculo, después ya salud, dinero, estudios, todo rapidito y después las lecturas del amor por grupos. La gente que está en una relación, la gente soltera y bueno, la gente que viene a preguntar por un ex o por alguien en especial. Géminis, vamos allá. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de todo corazón que tengas una semana magnífica y que te aporte, pues eso, buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá, Géminis. ¿Qué te tienen que decir? Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos allá. Esta carta la última semana le quedó a alguien, ahora no me acuerdo. Si no, Géminis te está diciendo no todo lo que brilla es oro. Esta semana vas a tener la oportunidad de verle caer la máscara a mucha gente y la venda de tus ojos también, porque muchas veces la situación es la que es, como nos la pintan, o sea, nos la pintan, no, es lo que es, pero que por A o por B queremos creer en otras cosas que no vienen a reflejar la verdad, y esto viene a ser básicamente por las necesidades de cada persona, cosa que hemos hecho todos, de querer ver donde no hay, ¿vale? Esta semana, signo de Géminis, también puede que se te venga una oportunidad engañosa. Y yo, bueno, ya lo dije que este año pues iba a estar lleno de estas cosas, y más después del 11-11, como hay mucha gente que le empieza a apretar el karma, y con el eclipse, y bueno, con el eclipse ya se empieza a notar quién es la gente con muchísima avaricia, y lo que hace no es vivir su avaricia, sino, bueno, vivirla y querer contagiar a la gente que hay a su alrededor, quererte pintar el color, el cielo de color rosa cuando sabemos que no es rosa. Por lo tanto, esta semana te está diciendo, signo de Géminis, mucho ojo con las oportunidades que pintan bastante bonitas, pero que de bonitas no tienen nada. Te están diciendo que no todo lo que brilla es oro, así que mucho ojo, signo de Géminis. Repito, muchas veces se está viendo clarísimo que eso no es oro, pero bueno, cada uno refleja la situación como quiere o como necesita. Así que mucho ojo esta semana, signo de Géminis. No te estoy diciendo, oh Dios mío, qué desgracia, qué es lo que va a pasar, pero estaría bien estar atento. Vamos allá. Géminis, ¿qué más te tienen que decir? O alguien, el simple hecho de que alguien viene a decirte, es que yo soy tan bonita, es que yo soy tan buena persona, pero es que me han hecho esto y lo otro y lo otro, esto y lo otro y lo otro, y toda una vida de desgracia. A ver, y todo viene a ser con conflictos con la gente. O sea, tan bonita no eres cuando algo haces, ya sea bueno o no muy bueno, pero algo haces. Por lo tanto, bueno, hay que estar al loro. El rey de espadas, que ya de por sí me habla mucho del signo de Géminis, y un 10 de copas. Mira tú qué bien. Signo de Géminis esta semana a proteger lo que a uno le importa, a proteger, no sé, tu casa, tu hogar, tu armonía, porque hay mucha envidia a tu alrededor. Yo te lo digo así como aparece y como yo lo intuyo en esta lectura. Así que, bueno, yo lo digo y aquí cada uno hace lo que quiere. El 10 de... disculpa, Dios no quiera. El rey de espadas, estamos hablando de tus energías. Puede que esta semana también que estés visitando alguna que otra oficina, cuestiones y cosas de papeleo, que bueno, que sea una factura, aunque sea, pues yo que sé, lo que sea, tampoco hace falta que sea súper guau. Signo de Géminis esta semana te está diciendo que tú ya vienes de muchas situaciones, a lo mejor en las que has aprendido cierta cosa y te han hecho ser quien eres tú hoy, ahora mismo. Ese rey de espadas muy formal, muy tajante, muy claro, escucha, sí, escucha las opiniones, pero al final no le hace caso a nadie. Tú sabes lo que quieres, lo que tienes, y vas a hacerlo al final lo que te da la gana, porque eso realmente es lo que te va a aportar, y más en esta semana a un 10 de copas, una libertad emocional, una plenitud emocional a base de cierta liberación. Tú prueba. Si tú no estás acostumbrado a hacer lo que te sale de las narices, hazlo, prueba. Vas a ver qué felicidad y qué bien se vive sin querer no caerle bien a la gente, sencillamente pues sin que tengas tan en cuenta lo que dice, lo que piense, lo que quiera la gente que hay a tu alrededor.
porque es un 10 de copas. No estamos hablando de alguien que le hace daño a la gente que es a su alrededor porque quiere vivir su vida como le da la gana, ¿no? Sencillamente pues porque está buscando su plenitud y no le estás haciendo daño a nadie. Esta semana también te están diciendo que te iría bien salirte de ese plano mental, vamos a decir, tan cuadrado, que es muy sano por lo que se está viendo, porque esto se consigue después de mucha ansiedad. Esta semana, gracias a Dios, pues que se te ve bien o mucho mejor que estas últimas semanas, porque el eclipse ha sido, oh, madre mía, y más con la gente de aire. Te está diciendo que te iría bien dejarte arropar por las energías de la gente que hay a tu alrededor, familia, amigos, hijos, quien sea. Si hablamos aquí de la salud, puede que visites a una persona que está un poquito así, pero al fin y al cabo tampoco está tan mal, o sea, que gracias a Dios que no está muy mala. La salud, la verdad es que no estoy viendo mucha cosa, al no ser que visites un médico por unas analíticas ordinarias o por algo, ¿vale? Dinero, no me aparece mucha cosa, pero tampoco es que veo que haya un tipo de gasto raro, sencillamente a lo mejor en un evento, en una reunión con tus amigos, la familia, que vayáis a tomaros algo y ya está. Estudios, yo te veo bastante bien, signo de Géminis, y puede que esta semana obtengas muy buenos resultados, y eso pues va a ser un motivo de celebrar, y te veo como recibiendo mucha felicitación de la gente que hay a tu alrededor. Es como que ahora mismo que te volviste súper sibarita y que nada más te vas a dejar rodear por la gente que vale la pena que te aporte, la gente que no, pues aire. Cosa que está muy bien, signo de Géminis, así yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, pues, enhorabuena. Géminis, vamos a empezar con Géminis, que está en pareja, a ver qué tienen que decirle. ¿Cómo viene el signo de Géminis? Sol, Luna, Ascendente y Venus, recordando por favor que esto es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos allá, signo de Géminis, Rey de bastos invertido, 9 de espadas, ya te digo, 8 de oros, la carta de la muerte y el 2 de oros. Tengo aquí las energías de oros, por lo tanto puede que estés lidiando con una persona de elemento tierra o no, porque esto es muy general, que viene a ser Virgo, Tauro, Capri. Vamos allá, Géminis, un 9 de espadas invertido. Ay, Géminis, madre mía, no sé qué has estado pasando, pero es que es una energía bastante feita, en el sentido de que lo has estado pasando muy mal. Unas energías de insomnio, puede que sea por el eclipse. Insomnio, pesadillas, unas energías de que no has estado muy atento a tus horas de dormir, no has estado a lo mejor porque no podías, no has estado muy atento a tu alimento, que digamos, porque tengo un desajuste alimenticio, que hayas comido mucho o menos, al fin y al cabo no has comido muy bien, con unas energías del 8 de oros. Yo te veo solo en esta situación, es como que has estado en estas energías un poquito de ansiedad, pero tampoco es que ha habido nadie allá a tu lado para ayudarte, o sencillamente ayudarte a calmar tu mente, y es como que ya de por sí tú ya eres así. No necesitas a lo mejor de la ayuda de nadie, ya que las veces que has necesitado ayuda nadie ha estado allí, pero cuando alguien estaba a tu alrededor necesitando algo, tú siempre has estado. Signo de Géminis, yo veo que muchos de vosotros habéis intentado que una persona cambie, te has esforzado muchísimo hasta el punto de que te entró un poquito la paranoia del por qué esta persona no cambia, qué le pasa, por qué no cambia, que va a tener otra u otro. Es una energía un poquito así, o una persona porque realmente me quiere, no me quiere, y es el no ceder a la finalización de un ciclo. Es como que tu mente es que te está diciendo: se acabó, déjate de tanto R que R, pero que tu mente a la vez, o algo, o las necesidades afectivas o lo que sea, te estaban diciendo: ya, pero ¿por qué no? Tu mente es que te dice no, pero había algo que te decía: ¿por qué no? Entonces, pues como que de cierto modo es lo que he dicho antes, queremos ver donde no hay. Con la carta de la muerte, que representa a Escorpio invertida, estamos hablando de una persona que, bueno, que se niega a hacer algo, que se niega a ser como es, que son aquí las energías también. Esta semana yo no veo que haya pues ni siquiera la intimidad que digamos en la pareja, como que cada uno va a su bola, cada uno va por su lado. Y signo de Géminis, estamos hablando de las energías de la regeneración invertidas, nada de regeneración, nada de cambios.
y secretos ocultos que tú quieres averiguar, que tú quieres saber, pero que no van a salir a la luz. Al menos esta semana te está diciendo que si tú te crees que una persona que va a confesarte algo esta semana, como que también lo que te dicen es descansa, porque esto no va a ser así. Que tenemos aquí las energías de curiosidades, pero como que también a lo mejor tú ya le empiezas esta semana a perder ese interés, como que ya está, yo paso olímpicamente de todo. Porque tenemos aquí unas energías del 2 de oros. Ay, Géminis, las energías del 2 de oros vienen a hablarnos de una situación repetitiva, de una situación de una persona que está rodeada por gente negativa, gente que se aprovecha de su situación, ya sea buena o no muy buena, porque hay gente que es muy buitre y hay gente, pues eso, que se espera que a ti, que te esté yendo bien para aparecer en plan tachán, aquí estoy. Estas energías, signo de Géminis, estamos hablando de que la pareja... te digo lo que aparece, signo de Géminis. Es como que no quiere dejar escapar nada de su vida. No quiere dejar escapar nada. Es como a ti a lo mejor te tiene asegurado, asegurada. Ya no hay que dedicarte ya más atención, ni tiempo, ni nada. Por lo tanto, me voy a dedicar a algo más. Y esto es una energía de dualidad. Puede que la pareja esté con alguien más. Puede que esto es lo que tú estás queriendo averiguar con un paje de oros. Tu pareja para muchos está siendo influenciada por una persona de su misma familia o alguien, vamos a decir, una amistad. Aquí tengo las energías de una persona que poco a poco sabe cómo hacer para atraer a la pareja más hacia su lado, que digamos, ¿vale? Santo Dios, signo de Géminis. Bueno, yo creo que ha quedado esta situación bastante clara, que de donde no hay no se puede sacar. El hecho de que queramos que cierta cosa cambie, que cierta gente cambie, la gente no cambia. La gente hace lo que le conviene. Si ellos ven que están bien, a pesar de que duele, de por qué a lo mejor no lucha por mí, a lo mejor porque no cambia por mí, que no ve que me está haciendo daño. No lo ven porque están en otras. Signo de Géminis se siente muchísimo, pero es así. Signo de Géminis, yo por lo que creo es que no acabas de hablar de tu situación actual, no le acabas de ver ese léxico. Es como que a lo mejor quieres hablar y no sabes expresarte bien, y para esta cosa va muy bien hacerte audios a ti mismo, que te bajes una aplicación, que te hagas audios un día y 2 y 3 y que escuches los audios al cuarto día. Esto le ha ido muy bien a mucha gente, y en especial, fíjate tú, la gente de Géminis, que he tenido clientes y clientas, bueno, que estaban como estaban, y este ejercicio les ha ido muy bien. Te ayuda a recapacitar, te ayuda a que entiendas esto. Vas a decir, ostras, 4 días, sí, pero ¿cuánto tiempo llevas tú así? Estos siguientes 4 días pueden que sea pues el cambio total que tú estás necesitando, más que el cambio es una claridad. Signo de Géminis, ya verás cómo todo va a cambiar, todo va a cambiar. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Una cosa también, la persona que a ti te quiere, que no es la pareja, alguien por su parte, que digamos familia, amistad o lo que sea, que a ti te hace, ¿cómo me explico? Que te quiere hacer sentir bien, en plan, ay, no te preocupes, que ya verás que todo va a estar muy bien, que déjala, que está ocupado, que está ocupada. Es la misma persona que está metiendo cizaña, ¿eh? No todo lo que brilla es oro, no todo el mundo que te sonríe es que te quiere. La gente es muy rara, signo de Géminis, en fin. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y mil gracias. Y ahora nos vamos con Géminis soltero, a ver qué tiene para contarnos para esta semana. Géminis soltero, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí estás, gracias. Géminis, yo veo que pasas olímpicamente de todo el mundo. Desde fuera se te llega a percibir como una persona súper formal, súper correcta, que no se te vengan con chorradas y con tonterías, porque lo cortas en 1, 2, 3. Vamos allá. Reina de bastos invertida, el colgado, 7 de oros y la reina de oros. Vamos allá, signo de Géminis. Géminis, para empezar, yo veo a 2 personas en tu vida.
dos energías yin, ya sean hombres o mujeres, aquí da igual. Empezamos por una reina de bastos, que estamos hablando de una persona probablemente de elemento fuego, que viene a ser Aries, Leo, Sagitario. Y una persona con estas energías invertidas es una persona súper egoísta, es una persona que realmente a la que no le importa dejar en ridículo a la gente que tiene a su alrededor para resaltar o destacar, que digamos, ya que por muy bonita que puede llegar a ser esta persona físicamente hablando, es muy pobre espiritual y mentalmente. Es que no, es que es pobre hasta no poder más. Las energías de una persona que vibra muy bajo, y todo tipo, como te he dicho antes, de esas energías que quiere resaltar o destacar, lo hace con un golpe bajo. Una persona con unas energías feísimas, que nada más yo, y tú no hables a su lado, no hables porque es capaz de dejarte en ridículo, es capaz de sacarte a lo mejor una cosa que te pasó hace 500.000 años y que tú no consideres una cosa como que te caíste, por ejemplo, que es una cosa normal, pero ella tiene que sacarla en una conversación para, jajaja, jijiji, sí, pero yo soy la que ha contado aquí el chiste. Una energía pobre, pobre Géminis. Piedad hacia esta gente. Total, a ti te veo con las energías de el colgado. Esto te ha ayudado a ti para, signo de Géminis, para despertar espiritualmente hablando. Quizá a ti tú ya no reaccionas, tu ego ya no reacciona ante estas situaciones porque has averiguado y lo estás viendo todo desde otro ángulo. Fíjate, justamente las energías estas que están del revés, tú estás también del revés, pero bien aspectado. Es como que lo estás viendo todo con claridad, y quizá ha habido una pausa, o esta semana estás en una pausa con esta persona, es como, o con esta situación, no te apetece saber más. Es como que veo que las relaciones hasta ahora es como que se han aprovechado mucho de ti. La gente era súper dominante, la gente era súper rara, y estas energías es de un gran despertar espiritual. Puede que te dé la sensación de que todavía que tengas que sacrificar algo para el bienestar tuyo o el bienestar de esta persona. A lo mejor es tu madre, a lo mejor es tu hermana, es la vecina del quinto, es alguien así que puede que aún esté a tu alrededor, o sus energías, porque aún aparece aquí un 7 de oros invertida con una reina de oros, ¿vale? Esta reina de oros viene a ser una persona bastante buena, así viene a ser una persona que se preocupa muchísimo por ti, ya sea una madre, una amiga, una jefa, lo que sea, una hermana, una persona muy buena, signo de Géminis, que te va a estar diciendo esta semana de manera desesperada, así literalmente, oye, que tú tienes la llave, que tú puedes estar muy bien, porque puede que tú admires a esta persona, o sencillamente esta semana que la estés observando, porque ya te digo que estás en un punto muy reflexivo, y que esta persona que te diga ya así de buenas a primeras, oye, que tú también, que si tú estás así, puede que te diga esto. Si tú estás así es porque quieres, que no ves que tú puedes estar muy bien, que puedes estar así. Es una persona que te quiere animar, pero como ya es una reina, ya ha logrado muchas cosas en su vida, aprendió muchísimas cosas, es una energía, ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Te quiere dejar ver como que tienes la capacidad de lograr mucho, ¿vale? No es lo mismo la energía de un rey, de una reina, que las energías, vamos a decir, de la gente que no es. La gente que es rey o que es reina es la que te dice las cosas como son, ¿vale? Que son atentos algunos y tal, pero que no. Que al fin y al cabo ya han llegado a un sitio y están viendo que tú puedes hacer mucho más. Tengo aquí las energías de una persona muy atenta, una persona que nutre, ¿vale? Es una persona bastante buena. Puede que esta persona, signo de Géminis, busque una relación contigo y que está viendo que tú todavía estás ahí con estos residuos emocionales de una situación que ya no está, y que te está diciendo, oye, salte ya de esa situación, porque es que la vida pasa y tú estás ahí. Pero yo creo, signo de Géminis, que le has pillado el gusto a estar así de colgado, porque lo estás viendo todo desde otro ángulo, que para ti a lo mejor lo que hace es llegar a salvarte de estas energías que hemos dicho. No todo lo que brilla es oro. Tú estás viendo el por qué brilla esta situación, el por qué brilla, porque considero yo con esta lectura que esto ha sido la clave de muchas cosas. El que averiguas por qué una persona quizá tan narcisista o tan rara, tan pobre, vamos a decirlo así, emocional y espiritualmente hablando, actúe así o quiera hacerte daño. Es que parece que tenga una fijación contigo, y que la entiendas y que te quedes abrumado en plan, ¡ah!
lo he visto. Entonces, pues claro, eso quieras o no, pues te ha dado el poder de ver cosas que antes no podías y que quizá antes te metían en una ansiedad y ahora pues que te dan como en plan, ay, qué penita das. Entonces, pues Géminis es lo que hay. Muy bien. 9 de bastos. Yo te voy a decir que si hay una persona en tu vida que quiere algo contigo y que te está metiendo esa prisa en plan, oye, se pueden ir, se pueden ir porque todo el mundo puede esperar, todo el mundo puede luchar, pero no de manera infinita porque se pueden cansar. Así que es lo que te está diciendo signo de Géminis, que si hay alguien en tu vida y en especial de elemento. Ah, y espérate, Géminis, hazte una limpieza. Hazte una limpieza, la que te digan, la que te guste o la que te dé la gana. Esta semana, a partir ya de esta semana, hazte una limpieza importante, porque esta persona de lo... Mira, esto ya hablaremos algún día de este asunto, porque es que no quiero que esta lectura sea muy larga. A veces la persona no te hace nada, pero por lo que tiene te puede bloquear los caminos de manera involuntaria y voluntaria también, porque esta persona es muy mala, muy mala, muy mala, y puede que te haya hecho un bloqueo de caminos, ¿vale? Repito, muchas veces no te hacen ellos nada, se te hace. ¿No ves que cuando conoces a cierta gente se te complica la vida y cuando conoces a otra la vida empieza a coger otro color? ¿Vale? Hazte una limpieza, esto es importante, importante ya, signo de Géminis, por favor, antes de que termine noviembre tienes que hacer una limpieza. La gente que reza, y vamos a decir que le pide a sus ángeles y a sus arcángeles también, muy bien, pero hazte una limpieza, aunque sea de sales, aunque sea por lo que sea, de huevo. Vamos allá. Géminis, ¿por qué no te sale? Ay, digo, jolín. ¿Ves? Te está diciendo, abre tu corazón, signo de Géminis. Pero claro, si no lo abres, por algo será. Y cada uno con sus motivos. Te está diciendo que tu vida amorosa está siendo influenciada por tu paz espiritual. Puede que esta persona aquí que hemos dicho, puede que sea, pues eso, una conexión espiritual tuya, que ha dejado mucho que desear, pero que te está diciendo que te iría bien, pues meditar, buscar tu paz espiritual, ¿vale? ¿Qué significa esto? Puede que con estas energías de este colgado, lo que estás haciendo y es querer conocer a la gente o querer, es que es muy suculenta esta energía, el averiguar por qué esto funciona así, esto, lo otro, y te olvidas de ti mismo, ¿vale? Enfoca esta energía en ti, aunque sea un poquito, y vas a ver cómo muchas cosas se empiezan a arreglar. Géminis, una lectura muy bonita a pesar de todo lo que tiene, muy bonita, a mí me ha gustado. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, signo de Géminis, si no te olvides de darle a like. Y ahora nos vamos con Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, que van a preguntar por su ex o por alguien en especial. Gracias. Vamos allá. El ángel de la noche. Signo de Géminis, mira, ya voy a empezarte con esta lectura. Esta persona puede que tenga un poquito, porque la carta que quedó allí al final es la carta de Acuario, por si te dice algo, pero la carta de Acuario mal aspectada, porque esta carta viene a hablarnos de una persona que actualmente no está muy bien, juntas vienen a hablarnos de una persona un tantito narcisista, ¿vale? O un tantito rara, vamos a llamarla así. El ángel de la noche. Esta persona está viviendo una oscuridad, está viendo a lo mejor que nada le sale bien. Es una energía de una persona que está buscando la luz en su oscuridad, pero claro, está la cosa allí. Haces algo para salirte de esta oscuridad o esperas a que cierto milagro pase y que te acaben sacando de eso. En fin, vamos allá. La torre, perdón, ay. El diablo, el as de oros y la luna invertida. Ya te digo, algo le está pasando a esta persona. La torre. Esta persona, a lo mejor tuvisteis una ruptura recién o no tan recién, pero empezando con las energías de la torre, estamos hablando de que esta persona está viviendo una caída muy fuerte, una caída libre. ¿La caída de qué? Las energías del diablo, que vienen a hablarnos de la situación de una caída de ego, de una caída de que se ha ido a lo mejor de una situación que ellos consideraban que eran su paz, que eran su calma y tranquilidad.
Yo creo que en esta lectura se está aplicando aquello, la gente que dice que es muy fuerte se muere de lo débil que es, por la debilidad que digamos. ¿Por qué? Pues porque yo veo que aquí hay una persona, la típica, que gritaba, que gritaba, que gritaba y que de repente se ha quedado afónica, en plan, grita, a ver qué. Ahora qué, son unas energías de una persona signo de Géminis muy tóxica, o al menos ha estado viviendo una situación muy tóxica. Puede que no sea su lectura, o sea, su energía, sino la energía de alguien que hay a su alrededor. Son unas energías de la caída también de un estatus social, de cómo yo me acabo de reflejar en el mundo, pero su poder se ha caído, su poder. Ellos, bueno, eso que consideren que es su poder, ya sea dinero, ya sea una pareja, ya sea lo que sea. Bueno, pues... Ay, signo de Géminis, el as de oros invertido, que probablemente estamos hablando de aquí de una persona de Piscis, Acuario, como he dicho antes, Capri o alguien de elemento tierra en general, que van a ser Virgo, Tauro, Capri. Géminis, este as de oros invertido, estamos hablando de la finalización de una etapa en la que alguien disfrutaba de cierta paz, de cierta estabilidad bonita. Ellos consideran, vamos a decir, o consideraban eso que te he dicho antes, es como que de repente se le está quitando todo lo que tenía y que consideraba que era su estabilidad, que digamos, se está quitando porque yo creo que ya he hablado más que suficiente sobre el 11-11, el ciclo kármico, llevo ya 2 años hablando de esto. Y bueno, se apagaron las luces y bueno, esta persona se está separando. Puede que se esté divorciando y por eso está como está, por eso está con esta situación, signo de Géminis. Con la carta de la luna invertida, esta persona, ya te digo, está ahora mismo viviendo una situación de muchos miedos. Esta persona de repente se está llevando muchísimas decepciones, porque a lo mejor la gente que consideraba que era su amiga, que era su aliada, está descubriendo que esta gente pues era muy falsa desde el principio. Esto es lo típico, esto es típico de que no todo lo que brilla es oro. Es como que yo voy a comprar muchas cosas sencillamente porque brillan, pero con el paso del tiempo y a la mínima que caiga un poquito de agua voy a ver que la pintura se está yendo, porque de oro no era esta cosa, era pintada. Esta persona ya de por sí, signo de Géminis, piedad, ante todo. Yo no sé qué habrán vivido esta gente en su vida, pero que claramente, por lo que estoy viendo, algo feo con su madre. Un karma materno súper puñetero. Y esta gente, quieras o no, ahora mismo está viviendo situaciones que ellos pues no querían, que veían como, vamos a decir, su peor pesadilla. Madre del amor hermoso, piedad, pero bueno, es que es así, es que hay que salirse de eso. Eso no significa el fin, esto significa un cambio de ciclo álmico. Ya venimos con esto desde hace 2 años. O sueltas, no hay de otra. Y ya lo dije, o cambias, no hay de otra, es que no hay de otra. Y no lo digo yo, sino porque es lo que está pasando y sino tiempo al tiempo. Como dije ya hace 1 año ya no. La papisa, tú, signo de Géminis, no piensas hacer nada. Yo te veo aquí que no piensas mover ni un dedito, en plan, que sea lo que tenga que ser, que se comunique, que hable, que diga, que deje de decir yo no pienso hablar, no me voy a comunicar. Y estas energías te veo como el típico, la típica, que alguien viene a decirte algo y dices, bueno, pues ya está. O te escriben y te dicen, oye, que esto y lo otro, y tú, vale, pues nada, ¿qué quieres que te haga y qué quieres que te diga? No piensas mover ni un dedito porque tú ya has aprendido que no es necesario y no es tu obligación ayudar. No es tu obligación. O a lo mejor estas energías en general, cuando tú ya no quieres ayudar a una persona, es porque ya has intentado ayudar muchas veces y como que ni te tuvieron en cuenta. Es que a lo mejor ni te escuchaban. Pues eso. Esta persona, ya te digo, que todavía se va a esforzar, todavía se va a acercar a ti, pero más adelante, porque ahora mismo, ya te digo, están con toda esta fiesta mal aspectada. Signo de Géminis, más adelante ya se querrán acercar a ti, querrán, pues vamos a decir, hacer aquello de que va a ver que la vida poco a poco le está guiando hacia ti. ¿Qué sabes, por ejemplo, que has estado en la vida de alguien durante mucho tiempo y realmente no se da cuenta de lo bueno que eres, lo importante que has sido, lo mucho y todo este tipo de cosas?
hasta que está en una desgracia. Hay gente a la que le gusta esto y hay otra gente que dice, ah, pues mira, no voy a volver yo ahora cuando he estado tantos tiempos, o sea, tantos años o tanto tiempo en una situación en la que no. Tú tienes aquí la oportunidad, es lo que te he dicho. Yo no digo nada más, signo de Géminis. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Por favor, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.